¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio de Tiende la Mano. Hoy terminaremos con la catequesis respectiva sobre la crisis en el matrimonio, cómo salir de la crisis. Ya hablamos de 3 puntos. Identifica lo que se ha perdido, no busques culpables, piensa en solucionar, y dijimos algunas herramientas, y el cuarto, una dinámica esperanzadora, es decir, un movimiento interno y externo abierto a la esperanza. Pensar en la solución. Estás pensando en que las cosas van a estar mejor. Eso ya abre a una esperanza y hay un movimiento que es interno, de querer que las cosas sean mejores, de querer tratar mejor a la esposa, al esposo, de querer tener más detalles, de querer tener una vida matrimonial como Dios manda. Esa dinámica esperanzadora tiene que ver mucho con la fe, cómo se vive. Porque cuando no se vive la fe en el matrimonio, qué difícil es tener esperanza. Son virtudes teologales. Ahora hablamos de una dinámica esperanzadora. Sí, pero esa dinámica esperanzadora descansa en la base de la fe. Para tener esa dinámica esperanzadora, que no te canses de, es que ya he hecho tanto por salir de esta crisis y no puedo, y es que mi esposa sigue con sus caras, es que mi esposo sigue así. Entiende el proceso. Primera cosa, entiende el proceso. Una dinámica esperanzadora es un proceso. Entiéndelo. Estás en una crisis y estás buscando salir de la crisis. Quizá tu esposo o tu esposa no lo están haciendo con la misma fuerza, con la misma actitud. A lo mejor ni siquiera lo quieren hacer, pero entiende el proceso. El proceso no es unívoco, no es solo de él o solo de ella, es un proceso de los dos. Entiende el proceso, porque eso te va a ayudar a ver las cosas con más optimismo. Después de entender el proceso, sonríe en medio del dolor. Si la crisis ha ocasionado mucho dolor emocional a los esposos, aprendan a sonreír en medio del dolor. Y uno puede decir, ¿y por qué voy a sonreír? ¿O de qué voy a sonreír si estoy metido en una crisis matrimonial? Vas a sonreír porque estás luchando para salir de esa crisis. Porque estás metido en una dinámica esperanzadora. Porque confías en Dios y porque estás haciendo todo lo posible por salir de esa crisis. Sonríe en medio del dolor. Y sonríele a ella y sonríele a él. Pero no de una manera cínica, ¿no? Porque a veces dice, oye, ¿de qué te estás riendo? ¿Te estás burlando de mí o qué? Saber sonreír, porque se confía en Dios. Y luego, el tercer elemento de esta dinámica esperanzadora es una cortesía constante. Si estás metido en ese proceso para salir de la crisis, pues constantemente tienes que ser muy cortés con tu esposo o con tu esposa. No puedes limitarte a ser cortés cuando inicias a solucionar y después te olvidas. Cortesía constante. Si en el momento no te sale decirle, hola mi amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? Al menos, buenos días, ¿cómo estás? Entiendo que a veces la afectividad en la forma de hablarse no salga, y más cuando está en una crisis, estamos hablando de la crisis matrimonial. Pero la cortesía constante poco a poco te va a llevar a eso. Hombre, si van a ir a visitar a la suegra, abre la puerta del coche para que entre tu esposa. Para que salga también, dale la mano. Déjale entrar primero. Llévatela por el lado de la banqueta, pero no por el lado de la calle, sino por el lado de las casas si tienes que caminar, ¿no? Cortesía constante. Que la esposa también busque esa cortesía constante. Mi esposo va a venir a comer, la comida está caliente y le sirvo, pero no le digo, ahí está, si quieres comer, ahí eso. Y si no, hazte lo que quieras. Eso no significa que haya una lucha para salir de la crisis. Dinámica esperanzadora, entender el proceso, sonreír en el dolor y una cortesía constante. Creo que estos 4 elementos que hemos revisado ya en las catequesis nos van a ayudar mucho para poder salir de una crisis matrimonial. Ojalá que no las tengan. Y si las tienen, que sepan cómo pueden ayudarse.
identificar lo que se ha perdido, no buscar culpables, pensar en solucionar y una dinámica esperanzadora. Confíense en Dios, confíense en la intercesión de la Virgen, confíense en la intercesión del Señor San José y acuérdense que hasta el cielo no paramos. En el matrimonio se tiene que luchar también por vivir ya el cielo en la tierra, porque es un sacramento. Las crisis nos hacen crecer, no nos derrumban, pero hay que identificarlas y hay que querer salir de ellas. Por amor a Dios, por amor a los demás, por amor a uno mismo. Muy bien, queridos hermanos, pues en este espacio de Tiende la Mano, todos ustedes son bienvenidos. Continuaremos en el siguiente ciclo de catequesis, hablando pero ahora de la ruptura. Les invito a que compartan estas catequesis con sus amigos y que vayan hablándole, porque vamos a hablar sobre la ruptura en el matrimonio, sobre los divorciados y sobre los divorciados vueltos a casar. Gracias por estar aquí, sigan rezando por este espacio de Tiende la Mano y nosotros lo seguimos confiando a nuestra oración. Dios les bendiga.